Bueno, vamos a escuchar ahora el análisis de Kenneth Smith. Él fue el jefe negociador del TEMEC, experto en temas de comercio y relación México-Estados Unidos. Kenneth, qué gusto saludarte como siempre. Muy buen día. Mario, ¿cómo estás? Qué placer estar contigo. Me da muchísimo gusto saludarte. Igualmente, Kenneth, siempre es bueno escucharte y pedirte que nos expliques, pues, ¿cómo lees tú las declaraciones de la secretaria de Energía sobre las preocupaciones que dice el expresador del gobierno mexicano a propósito de la reforma eléctrica? Mira, es interesante que en el marco de la visita de la secretaria de Energía de Estados Unidos a México, se enfatizó mucho, por un lado, en la parte pública, que se está trabajando en mecanismos de cooperación para fomentar el uso de energías renovables en América del Norte. Por otro lado, la secretaria Nale señaló que se le explicó a la secretaria de Energía de Estados Unidos la reforma eléctrica y energética que está promoviendo el gobierno del presidente López Obrador y que esta fue recibida con respeto. Sin lugar a dudas, hay una discrepancia entre el comunicado que saca Estados Unidos, el Departamento de Energía, respecto a la visita, en donde señalan que Estados Unidos puso sobre la mesa su preocupación sobre el impacto negativo que tendría en la cooperación en materia de energía entre México y Estados Unidos si se aprueba la iniciativa de reforma constitucional como está redactada. Entonces, aquí lo que estamos viendo es el incremento de la presión por parte de Estados Unidos, que viene del propio incremento de la presión que se está generando en el Congreso, y hay varias cartas, como tú sabes, dirigidas a la administración Biden sobre el tema, y también el sector privado de Estados Unidos lleva ya meses señalando estas violaciones al TEMEC en materia energética. Entonces, yo creo que está subiendo la presión y recordemos que es un año electoral en Estados Unidos, hay elecciones intermedias en noviembre. ¿Qué cosas podría hacer el gobierno de Estados Unidos para incrementar esa presión? Hasta ahora son declaraciones que lo notable es lo explícito que lo hicieron después de que el gobierno mexicano había contado como una versión de un encuentro más amable. Sale el gobierno de Estados Unidos con la declaración, el comunicado en español, tuiteado desde la cuenta de la embajada. O sea, para que no hubiera duda de cuál era el mensaje que querían dejar, ¿cuáles son los otros recursos con los que podría escalar este tema si desde la lógica de Estados Unidos no se le escucha? Mira, Estados Unidos, su gobierno ha sido muy cauteloso en cómo enfrentar los temas de irritantes comerciales dentro del TEMEC, ya sea en temas agrícolas o en temas energéticos, y esto se debe a que está cuidando mucho Estados Unidos la relación con México por la cooperación en materia migratoria, donde hay una verdadera crisis migratoria, como tú sabes, en la frontera con Estados Unidos, y también en materia de seguridad. Entonces, han tenido mucho cuidado en no avanzar hacia la solicitud de paneles arbitrales en materia comercial. Han tratado, digamos, de estirar esa liga lo más que se puede, pero en este caso, yo creo que Estados Unidos no ha actuado en materia de la reforma eléctrica porque no es una iniciativa que haya sido aprobada todavía. Yo creo que el cálculo político de la administración Biden es ver qué sucede en este proceso de parlamento abierto con el retraso que se anunció a finales del año pasado de la consideración de la medida, que ya no iba a ser a finales de 2021, sino hasta mediados de 2022. El gobierno de Estados Unidos está esperando para ver qué sucede en este proceso de parlamento abierto y las negociaciones que seguirán en las próximas semanas o meses. Y si la iniciativa se logra aprobar en los términos que violan el TEMEC, entonces ahí sí yo creo que veríamos una posición más dura de Estados Unidos solicitando consultas primero a México ya formalmente dentro de los mecanismos de solución de disputas y con la posibilidad de que 30 días después se pudiera solicitar un panel arbitral. Y en paralelo, como sabes, está el recurso de las empresas afectadas por el cambio de condiciones de las inversiones en México, que podrían solicitar casos de inversionista-Estado en contra de México. Entonces yo creo que en la medida en que se siga debatiendo la ley, que se escuchen los puntos de vista técnicos del sector privado, académico, etcétera, Estados Unidos va a seguir presionando por la vía diplomática, pero no tomaría medidas concretas hasta que se apruebe la iniciativa, si es que se aprueba. ¿Tú ves posible conciliar la propuesta enviada por el presidente al Congreso con las demandas de Estados Unidos sin que pierda la naturaleza la propuesta del presidente?
Mira, me parece que es muy difícil porque la premisa de la que parte la iniciativa de reforma constitucional que presentó el gobierno ante la Cámara de Diputados es justamente regresarle el control absoluto del sistema eléctrico mexicano a la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, más que hacer cambios técnicos que puedan eficientar la operación en materia de generación y suministro de electricidad o promover una mejora en las finanzas de CFE, aquí el concepto principal es fortalecer al monopolio del Estado. Se ha creado un falso debate en el que se enfrenta, por un lado, la CFE con las empresas del sector privado y en ese sentido va a ser muy difícil hacerle modificaciones a la ley sin que el gobierno quiera seguir impulsando esta idea de generar desincentivos para que genere electricidad, sobre todo electricidad a partir de energías limpias, el sector privado, y se quede el control del sistema eléctrico en manos de CFE. Entonces yo veo que va a ser difícil hacerle cambios, digamos, cosméticos a la iniciativa y poder arreglar los problemas que tendríamos vis a vis el TEMEC. Oye, pues muy interesante esto que nos dices, Kenneth. Se ve complicado entonces la ruta de salida si no le hacen cambios de fondo. Y vamos a ver si escala, como apuntas, en alguno de los recursos que tendría el gobierno de Estados Unidos, ya sea en el marco del propio TEMEC o por la vía diplomática, como lo vimos esta semana. Gracias, como siempre, Kenneth. Si nos lo permites, te damos lata muy pronto para seguir con estos temas. Muchísimas gracias, Mario. Te agradezco y estoy a tus órdenes. Gracias a ti, como siempre, Kenneth Smith. Y nosotros con esto nos vamos, pero les dejamos, ya sabe, en buenas manos con toda la programación de Foro TV a lo largo de este día. Yo soy Mario Campos y en nombre de todos los que hacemos la agenda pública, le agradezco su complicidad cada semana. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo domingo en punto de las 11 de la mañana. Les deseo, como siempre, que tenga usted una magnífica semana.